He compartido contigo en otros vídeos lo difícil que puede ser a veces lidiar con la propia vida y también la necesidad de despertar de esta anestesia que tenemos en nuestras vidas por la dificultad precisamente de lidiar con la vida. Y en el vídeo de hoy quiero compartir contigo acerca de una faceta que todas las personas tenemos y que solemos rechazarla, negarla, repudiarla, que es nuestra sombra. La sombra es una parte imprescindible de cada uno de nosotros y de nosotras, que forma parte intrínseca de nuestra existencia, y la sombra es todo aquello que no está reconocido, aceptado y aprobado en ti. Esas cualidades, esas actitudes, esas conductas, pensamientos, sentimientos que por un motivo u otro no sientes que sean algo positivo, algo valorable, algo que sea querible por el resto del mundo, y por supuesto no se siente como algo que sea a mostrar, a expresar, a manifestar. Sin embargo, en la sombra encontramos normalmente la mitad de quién eres tú. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que la construcción del carácter se basa en las experiencias tempranas que tenemos con nuestros referentes, con papá y con mamá, y en cómo en ese desarrollo aprendemos esencialmente que necesitamos adaptarnos a un mundo que no se está deteniendo para decir que hagas tú lo que tengas que hacer, sino que ese mundo sigue en marcha, sigue en funcionamiento. Papá y mamá siguieron funcionando y necesitando pues trabajar, hacer la casa, etcétera, y además cuidar de ti. Y no estaban por darte toda la aceptación en quién eras tú, porque tú cuando viniste al mundo tenías la totalidad de las posibilidades de pensamientos, sentimientos, actitudes, etc. Entonces aprendiste muy temprano, muy rápidamente y muy eficazmente que había una parte de ti que era querida, aprobada, aceptada, reconocida y valorada, y había otra parte de ti que era totalmente lo opuesto, rechazada, negada, que era una parte que no tenía un espacio para expresarse, que era una parte incluso humillada, burlada, una parte agredida, etc. Entonces, claro, en tu necesidad de supervivencia, en tu necesidad de adaptabilidad extrema a ese mundo, a esa familia que no se detiene, que sigue en marcha, aprendes que si te comportas, si sientes, si piensas de una cierta manera, vas a ser totalmente integrado, integrada en tu familia, en tu seno familiar, y sobre todo vas a tener el cariño y el amor de papá y de mamá. Entonces aprendes muy rápidamente que eso te va a proveer de todo lo que necesitas y que las otras conductas, los otros pensamientos e incluso los otros sentimientos te van a traer nada más que dificultades y obstáculos para recibir ese cariño, esa atención, esa aprobación, ese amor que papá y mamá sentías que te podían dar. Pero ¿cuál es la enorme trampa de todo esto? Pues aparte de que ya estás ahí construyendo lo que es tu sombra, es decir, todo eso que no era aprobado, que no era valorado y que no era querido en ti, iba formando parte de tu sombra, pero es que la verdadera trampa es que entonces entrabas en una relación contractual y extremadamente condicional, donde no eres amado por quien eres, sino por lo que haces. Y esto es muy importante porque entonces eso realmente ya no es amor. Cuando yo te quiero, te amo si te portas bien, pero no te amo si te portas mal, eso ya no es amor. Eso es simplemente aprobación. Te doy la palmadita en la espalda, aquí, si haces lo que yo quiero, pero si no lo haces, entonces no te doy la palmadita en la espalda. Y eso no es amor. Pero
confundimos y nos entrenan enormemente porque ya viene todo ese programa, ya viene ese formato de entrenamiento de cómo tenemos que estar en las relaciones y cómo con papá y con mamá tenemos que estar con ellos para recibir ese amor, esa especie de placebo que nos hace sentir bien, pero que no deja de ser otra cosa que una aprobación si me porto de cierta manera, es decir, desde esas actitudes, pensamientos, sentimientos más luminosos. Pero luego también está esa parte de la sombra. Cuando todo esto es el desarrollo, pero es que luego viene el inconscientemente, yo me voy manejando, te vas manejando con esas luces y también con esas sombras, ¿sí? Pero es que llega un momento en el cual te llegas a creer enormemente que esa sombra, esa parte de ti, es absolutamente imposible de manifestar, de visibilizar, que nadie va a querer, que nadie va a respetar. Pero eso, importantísimo, no significa que no se vaya a expresar la sombra. No significa que tú sientas o que tú creas que no debas mostrar ciertas actitudes, ciertas cualidades, que esas cualidades, esos rasgos no se vayan a manifestar, sobre todo cuando tú estés en un estado de descentramiento, en un estado de estrés, en un estado de angustia, ansiedad, en un estado depresivo. Porque cuando el control, cuando la capacidad de retener, de contener esa sombra se reduce, y se reduce cuando estamos en esos estados de estrés, de ansiedad, de depresión, entonces la sombra se manifiesta. Y se manifiesta además de manera muy desproporcionada, de manera muy inadecuada, que puede hacer un daño tremendo para la interacción que estés teniendo en ese momento, pero sobre todo también para ti. ¿Por qué? Porque has aprendido y has convivido con tu sombra con la creencia de que es mala, de que no se puede mostrar, de que nadie puede conocerla, y cuando se manifiesta pueden venir muchas sensaciones de culpa. Entonces, la relación que iniciamos y que sostenemos con nuestra sombra es tremendamente negativa para nosotros mismos y para nosotras. Es cuando nos hacemos un daño real en el hecho de no aceptar todo lo que somos en realidad. Porque no solamente somos esos rasgos, cualidades, pensamientos y sentimientos que papá, mamá, la sociedad aprobaron en ese momento y nos hicieron creer que esa aprobación era amor. No solamente las luces es lo que forma parte de mí, sino también las sombras. Y vamos a entender que esta polarización extrema y que nos vayamos o creamos que nos estamos yendo solamente a uno de los polos, el polo asociado normalmente con los rasgos, cualidades positivos, luminosos, deseables, aceptados, etc., no es realista. Estar solamente en esa polaridad no nos da toda la dimensión de quién eres y de quiénes somos realmente. Porque cuando nos acercamos a nuestra sombra, entonces podemos empezar a entender que somos muchísimo más amplios, diversos, que tenemos muchísimos más registros por experimentar, explorar, por desarrollar, por ampliar y por expresar y manifestar cuando sea necesario. Porque si me muevo en la generosidad, también tengo que entender que puedo ser tremendamente egoísta. Si me muevo en una especie de humildad, de una manera que paso por el mundo como no quiero llamar la atención, tenéis que entender que también podemos ser tremendamente soberbios y tremendamente creídos y creídas en nuestro interior.
Si somos personas donde se nos ha puesto ensalzado lo sociables que somos, tenemos que entender que también podemos ser tremendamente asociales. Si somos muy extrovertidos, también podemos ser tremendamente introvertidos. Es decir, es cómo poder abrazar todas las facetas que realmente conforman nuestra personalidad, tu esencia, el ser que eres realmente, para no vivir solamente en una parte de ti que se siente como positiva y estar en una lucha y en un control constante de una parte de ti que se siente tremendamente negativa, la sombra, tu sombra. Y el trabajo de la sombra es un trabajo además precioso, porque hacemos precisamente esta integración de partes que necesitan realmente existir, necesita realmente tu sombra sentirse reconocida, sentirse validada, sentirse vista. Ya simplemente con sentirse vista, ya ahí empiezas un proceso realmente apasionante. El trabajo con las sombras tiene que ver mucho con esta época que estamos viviendo, además de tremenda desconexión, de apatías, de también sensaciones de perder el rumbo, de perder el sentido mismo de la vida, de sensaciones y pensamientos de irme de este mundo, de suicidio, de desaparecer, que todos y todas podemos tener en algún momento. También tiene mucho que ver con la distracción, la anestesia que estamos viviendo a nivel colectivo, una anestesia de no conectar realmente con lo que me está pasando. También tiene que ver con la tremenda violencia que se está extendiendo en diferentes ámbitos, no solamente violencia doméstica, sino violencia en las aulas, en el trabajo, violencia padres-hijos. Es muy, muy grave lo que estamos viviendo y creo que debería ponernos en alerta esta violencia, y que estamos viendo además cómo en ciertos países las políticas extremas y que apoyan las violencias o que incentivan las violencias están cada vez más presentes, y eso es algo que a mí personalmente me inquieta. Pero el trabajo de la sombra y la sombra tiene que ver con todo esto, porque si te levantas cada día sintiendo que no puedes con tu vida, si cuando tienes un problema te hundes a la mínima, si en tus relaciones eres capaz de aguantarte ahí y tragar con un montón de mierda en la relación por tal de que la otra persona no se vaya, no te deje. Si al revés tienes una desconfianza tremenda, unos celos, una necesidad de controlar a tu pareja, mirando su móvil, preguntándole constantemente, incluso yendo detrás y persiguiendo a esa persona. Si estás en un trabajo donde, sientes que no te estás desarrollando, que no estás siendo realmente feliz, realmente pleno, realmente satisfecha en ese trabajo, todo esto tiene que ver con una no integración saludable y amorosa de tu sombra. Porque al final, cuando la sombra no es integrada, no es aceptada, no es vista y reconocida, la sombra te arrastra, va tirando de ti. Porque la sombra tu sombra necesita que tú la mires de frente, que tú mires
esos miedos, esas inseguridades, esos narcisismos, esas chulerías, que mires esas prepotencias, esas soberbias, que mires esos egoísmos, que mires esas necesidades de aislamiento, esas necesidades de hacer un daño a veces, de agredir, esas necesidades de ponerte por encima o esas necesidades de ponerte por debajo y que te pisoteen, de sumisión. Todo eso necesita que tú lo mires, porque si no lo miras, se va a manifestar. Y cuando se manifieste, lo va a hacer de una manera tremenda, de una manera muy difícil de controlar. Y por mucho que tú creas que estás controlando, por mucho que tú creas que tú estás haciendo lo posible para que tu sombra no se manifieste, te informo que la estás cagando, porque se manifiesta. Una imagen que uno de mis profesores me decía, Carlos Ediozola, era, pues imagínate estas planchas de corcho que los chavales utilizan en la playa para hacer este surf, ¿no? el tirarse con las olas, que es este material, ¿no? del que se envuelven los electrodomésticos para que no sufran daño. Pues imagínate que estás hundiendo, que quieres hundir ese corcho, que ese corcho es la representación de tu sombra, y estás ahí todo el rato intentando hundirlo, ¿no? ¿Qué hace ese corcho? ¿Qué hace esa plancha? Sale disparada. Es que cuanto más niegues, rechaces, quieras ocultar tu sombra, cuanto más desconectado además estés de tu sombra, desconectado y desconectada, es que esa sombra va a emerger como ese corcho que estás intentando hundir, pero cuando sale lo hace de una manera totalmente descontrolada, desmedida, desproporcionada. Así que esto es lo que creo que es importante que puedas darte cuenta, que trabajar con la sombra va a traer muchísima información, pero sobre todo una integración que va a traer un bienestar, va a traer una existencia, una vida basada en abrazar todas tus partes y en sentirte cómodo y cómoda con abrazar todas tus partes. Muchas gracias por llegar hasta aquí.